lugares, como sabemos, hay ductos de distribución, en otras áreas no. Los ductos de transporte, que hemos visto los que son propiedad del Senagas, pues bueno, no tienen acceso a las empresas. Eso es únicamente de transporte. Y una cuestión muy importante que quiero mencionar es la estructura. Generalmente se cree que únicamente es firmar un contrato, te mandan tu factura y tú lo pagas. Lo mismo sucede con los proyectos industriales. Y hay muchas formas de financiamiento, hay muchas estructuras de capital, no necesariamente tiene que ser con capital propio el 100% de la infraestructura. Hay distintos, puede ser contratos de construcción, puede ser concesiones no únicamente en el tema de gobierno, que el gobierno te dé una concesión, no, todos estos proyectos se pueden también concesionar a empresas, de una empresa privada que requiera el suministro de electricidad, por ejemplo. Se puede hacer un contrato para que la construcción y el suministro del equipo lo haga una empresa que tenga experiencia, obviamente, y que le suministre electricidad a un área industrial. Puede ser dentro de la misma área industrial o fuera. Entonces, quiero dejar esta idea de que igualmente con las renovables, la mayoría de la gente cree que únicamente son la solar y la eólica las principales fuentes renovables, pero por ejemplo nosotros hemos trabajado en algunos proyectos de mini hidroeléctrica, en lugares donde hay agua. También eso puede ser una fuente, y es una fuente renovable, es una fuente con mucho factor de potencia, factor de carga, entonces que también en muchos lugares es una de las soluciones, pero en México, por alguna razón nos hemos enfocado más en un par de tecnologías. Existen tecnologías nuevas, existen tecnologías que están en proceso de maduración. Ahorita quiero platicar sobre una especialmente que está muy en boga, que es la producción de hidrógeno. Nosotros tenemos uno de nuestros asociados, él tiene experiencia desde hace 6 años, está en Alemania implementando proyectos de hidrógeno, y es lo que ahorita hemos visto que es la tendencia hacia el futuro. Es un proceso, el proceso no es un alto proceso, muy complejo. Como saben, parte del agua, se tiene que tratar el agua, va un electrolizador que es el que separa las moléculas, y de ahí tiene distintos usos. Generalmente, como verán abajo a la derecha, es para temas de movilidad, pero hay muchas opciones. En el tema de refinación, como todos lo sabemos, el hidrógeno es uno de los insumos que más se utiliza, no que más se utiliza, es uno de los insumos que utilizan. Igual los gases industriales, hay industria que utiliza el hidrógeno desde hace muchos años. Entonces, ahorita son tecnologías nuevas. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en el análisis de uno de estos proyectos. Tenemos, como les comentaba, tenemos un equipo que tiene experiencia y que ha estado trabajando en proyectos y ha implementado proyectos de hidrolineras, por ejemplo, en Alemania. Entonces, tenemos un equipo multidisciplinario y estamos trabajando en ello. Es una tecnología nueva, los costos son altos, pero como les mencionaba, no es únicamente la solución de financiamiento o para lanzar un proyecto, no es únicamente con capital propio. Siempre hay otras opciones, tampoco es únicamente con capital bancario o con deuda bancaria. Hay muchos esquemas. Nosotros lo implementamos mucho, principalmente en las empresas pequeñas, medianas, industriales, plantas de proceso, por ejemplo, de alimentos, donde nos comentan, es que la inversión es muy cara, y si yo utilizo ese dinero para poner una planta de generación, por ejemplo, de electricidad, me voy a quedar sin capital para poder hacer alguna otra inversión. Entonces, existen las grandes, medianas y grandes empresas tienen más acceso a todo este tipo de esquemas, pero las pequeñas y medianas empresas también lo pueden hacer. No necesariamente tiene que ser con puro capital, y tiene su estructura.
su estructura contractual, y eso es muy importante. Les digo, el equipo, la parte de hidrógeno, que es lo que está ahorita en boga, digo, se ha desarrollado más en Europa, digo, como ustedes saben, porque todavía son proyectos nuevos, son proyectos caros, pero en México también se están tratando de desarrollar algunos. Nosotros, como les comentaba, estamos trabajando en un análisis de factibilidad de uno, y bueno, digo, junto con el equipo, porque tiene un proyecto tecnológico. No únicamente es la parte del suministro de la tecnología, del electrolizador, sino toda la viabilidad del proyecto, de dónde va a venir el dinero, cómo lo vas a recuperar. Entonces es parte de lo que nosotros estamos trabajando. Muy importante lo que comentaba de las tecnologías limpias. Por ejemplo, Veracruz es un estado que tiene un potencial hídrico muy grande, independientemente de la seca que ha existido ahorita. Este tipo de proyectos como el que viene a la izquierda, que son mini hidroeléctricos para suministrar, generalmente son de menos de 500 kilowatts, que son los que no requieren permiso de generación. Entonces, y también algunos proyectos para la transformación de los residuos biológicos en energía. Eso también está volviendo más en boga ahorita con todo lo que tiene que ver con la economía circular. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando ahorita en un proyecto estructurando un proyecto de procesamiento de frutas y verduras. Entonces tienen ellos mucho desecho orgánico. Entonces ahí es una solución también poder generar electricidad o biogás, en este caso, a partir de todos los desechos. No necesariamente tiene que ser un proyecto grande, repito. Se puede hacer de manera modular, que muchas empresas, repito, medianas, pequeñas, es lo que están haciendo. Puede ser que ellos mismos lo desarrollen o contratan a alguien como nosotros para poder ver la mejor opción, suministrarles el equipo, y se les puede inclusive cobrar a través de una tarifa. No necesariamente tienen que desembolsar el dinero, repito, de capital. Hidroeléctrico, nosotros trabajamos en un par de proyectos mini hidroeléctricos de 200 y 300 kilowatts, por ejemplo, aquí en México. Y bueno, no es tan conocido, repito, como el solar y eólico, pero hay un potencial en Veracruz, por lo menos, muy grande. Hay ríos, tenemos ríos que corren todo el año y puede ser una solución interesante. Geotérmica, bueno, también, pero eso ya aquí en México son proyectos más grandes y requieren más inversión, y eso es la CFE ha estado desarrollándolos. Y bueno, la solar, como la vemos, la eólica, y en algunos también zonas industriales, parques industriales, fábricas, se puede poner la parte de los paneles solares en el tejado, o a un lado. Aquí lo hemos visto en algunas gasolineras que lo tienen, algunos paneles solares al lado de la gasolinera. Entonces, esa es también una de las opciones. Se puede hacer independiente o interconectado a la red. Hay muchas formas, pero lo primero y lo más importante es poder definir el modelo de negocio, poder definir el negocio, y ya después comprar la tecnología. Nosotros siempre se lo recomendamos a nuestros clientes, que no es únicamente de comprar algo e instalarlo para que se adapte a tus necesidades, sino al revés. Tú buscar invertir un poco de tiempo en ver qué es lo que tú necesitas, qué tipo de industria tienes y qué tipo de opciones hay. Porque hay muchas soluciones tecnológicas, hay muchas soluciones contractuales, y no todas son para todas las empresas. Y esto, repito, nosotros nos enfocamos mucho en pequeñas, medianas empresas. Las empresas grandes generalmente ya tienen un equipo que se dedica a hacer todos estos análisis, a hacer toda esta parte contractual, de permisos, pero las empresas pequeñas, medianas, generalmente no, ellos se dedican a otra cosa, a producir, y tienen más reducido su número de empleados, pero cada vez es más importante que puedan tomar esas decisiones
ahora sí que dicen, como dicen por ahí, bien analizadas para ver qué funciona, porque es un ejemplo, en algún momento en una zona un cliente quería poner una planta solar, había mucho potencial solar, pero al lado había un río que a lo mejor podía tener potencial. Se hicieron los estudios y se determinó que un proyecto mini hidroeléctrico era mejor que un proyecto solar en menos espacio, sin dañar sin hacer un embalse, y suministraba electricidad 24/7. Digo, hay algunas tecnologías que todavía no pueden suministrar electricidad 24/7 ni a una calidad constante, que se le llama despachabilidad. No es despachable en algunas veces. Entonces, este fue una de las soluciones. Nosotros hemos trabajado mucho en proyectos híbridos. A nosotros nos interesa que el cliente tenga lo que más le convenga. Repito, sí, hay tecnologías que sí te suministran algunas horas del día, pero por ejemplo, entre más intensivo, no entre más electricidad gastas, entre más intensivo sea el consumo de tu industria, vamos a decir que tú tienes una maquiladora que trabaja día y noche, a lo mejor una solución como la mini hidroeléctrica combinada con alguna otra puede ser buena porque te da electricidad todo el día y toda la noche. Hay que ver la diferencia que hay en costos también. No es únicamente el costo de la tecnología, sino también el costo de la operación. Hay veces que los parques solares, los parques eólicos llevan mucha operación, es muy caro a veces. Y bueno, si hacemos previo a eso un modelo financiero en ver exactamente cuánto me va a costar cada contrato y cada insumo, ayuda mucho a las empresas pequeñas, medianas, repito, que son las que menos utilizan este tipo de esquemas. Ellos es más de comprar soluciones y que las tienen que adaptar a lo que ellos tienen. Comprar una lámpara, comprar unos paneles solares e instalarlos. Paneles solares hay muchos, por ejemplo. Hay lugares donde se podría poner paneles solares junto con aerogeneradores. Entonces nosotros siempre recomendamos y estos son algunos de los esquemas y de las formas de financiamiento y contratos. Hay zonas donde se puede tener gas natural en ducto, hay otras donde es en ruedas, pipas, gas natural, y bueno, siempre hay opciones que son sustitutas dependiendo de la zona y de la región. Por ejemplo, este es otro de los proyectos, por ejemplo, ahorita con la empresa que vendimos en nuestro stand, que está aquí frente de la Secretaría de Energía, el suministro también de este tipo de alumbrado público. Es un alumbrado público, digo, para municipios, etcétera, digo, inclusive para parques industriales, donde se instalan, digo, tienen su panel solar y tienen distinta tecnología que tiene que ver también con lo de un espacio industrial seguro para trabajar su botón de alarma. Entonces están sincronizados para que se carguen en el día, traen una batería, y en la noche hay parques que a lo mejor trabajan toda la noche, hay otros que no, pero que esté iluminado sin necesidad ahora sí que de gastar electricidad de la red. Esto lo hemos hecho nosotros más que nada en el norte, la instalación de luminarias, y también en las casas, en proyectos más pequeños, pero también para casas. Este tema también es muy importante. Como sabemos, pues la digitalización ahorita y el manejo de los datos es algo muy importante. Otro de los proyectos en los que hemos estado trabajando, inclusive hace poco para una recicladora de aluminio, entonces fue toda la parte del monitoreo de datos de consumos energéticos, desde la conceptualización, que fue para instalar los sensores que van a recabar la información, el sistema de procesamiento de datos, y al final para que nuestros clientes
tengan una vista como esta que está sobre todos sus consumos, sobre a qué se debe que consuman más, inclusive es gas, electricidad, pueden ser otro tipo de gases, gasolina inclusive para las flotillas de vehículos. Entonces, con esta información, dependiendo de lo que quiera ver cada uno de los clientes, es lo que se le va a dar. Y es como decía anteriormente, es hacer un traje realmente a la medida de qué es lo que requieren. Nuestro equipo programa le llamamos Energy Dashboards, programa el dashboard y es lo que tú vas a ver en tu pantalla. Digo, algunas empresas, por ejemplo, esto lo implementamos con una empresa que tiene refrigeración. ¿Por qué? Porque produce productos congelados. Ellos querían ver por qué a veces el consumo de electricidad era más alto y no había más, no hacía más calor y tampoco metían más producto. Entonces ahí los ayudamos a ahorrarse un poquito en su consumo eléctrico, bueno, una gran parte porque era refrigeración, en el cual digo, una de las razones era de que el espacio estaba prendido a la misma potencia todo el día y toda la noche, que en la noche era más fresco y metían menos cosas. Entonces nos ayudamos a optimizar esa parte de la cadena de suministro, de cadena operativa de sus productos. Entonces, entonces eso también es muy importante. Y digo, con lo que les quiero, no les quiero explayarme muchísimo en ese tema. Quiero comentarles que dentro de nuestra experiencia, aparte de que son nuestros servicios, es primero ver qué es lo que tú necesitas realmente, cuáles son los insumos disponibles para tener una solución y después implementarlos. Y eso nosotros lo hemos visto más en el norte, que hay más industria, pero en Veracruz también hay mucha industria, le digo, jugueras, por ejemplo, fábricas de alimentos, digo, que son muy sensibles, freidoras. Estamos en pláticas con una empresa que hace papitas, digo, pero de las genéricas, no de las sabritas y esas. Entonces, ellos también pues consumen mucha electricidad, consumen mucho gas y todo tiene que ver con la optimización. Dice, es que nos han venido a ofrecer tal cosa y que después se los pagamos o que a crédito. Entonces, nosotros les estamos recomendando que hagamos un análisis completo de 2, 3, 5 opciones que hay y un análisis de qué es lo que ellos necesitan. Si necesitan principalmente gas para la freída o alguna otra cosa. Entonces, muchas veces que no nos olvidemos que no hay que empezar al revés, no hay que empezar, ya está esta tecnología y a todo el mundo le sirve. Eso no es cierto. Siempre hay temas que no se pueden copiar y pegar. Uno de nuestros lemas siempre ha sido copiar y pegar un proyecto, una solución, digo, realmente no es la solución. Y bueno, para terminar les quiero pasar aquí un video que preparamos muy corto. Hemos hecho proyectos renovables, estamos trabajando en un proyecto en hidrógeno, en mini hidro, en parques industriales, zonas industriales, agroindustriales, que aquí en Veracruz sabemos que hay mucho. También esa fue una de las tantas razones por acercarnos aquí a Veracruz. Sabemos que hay muchas industrias de alimentos, muchas industrias procesadoras de frutas, procesadoras inclusive fabrican por ahí alimentos para ganado. Y bueno, eso es con lo que los quiero dejar, que no hay soluciones únicas de copiar y pegar, ni todas las soluciones, ni todas las tecnologías funcionan igual para todas las empresas. Y bueno, muchas gracias. Agradecemos al maestro Rogelio Federico Calderón por mostrarnos las grandes capacidades que maneja Huasteca Ventus. Muchas gracias. A continuación, los invitamos a permanecer en sus asientos para la siguiente ponencia de CIAFU, solución de monitoreo en el sector energético. Muchas gracias.